Capital Sonoro. Hola a todas y todos, esto es de Vital Importancia, un podcast de cultura sobre temas serísimos en el que hablamos con gente inteligentísima. Mi nombre es María Cuestas y estos son los temas de hoy. Primero vamos a conversar sobre el programa Sonidos para la Construcción de la Paz, el Plan Nacional de Música para la Convivencia y el diálogo que está planteando el Ministerio de Cultura. Luego, en la segunda parte, vamos a hablar sobre Nación Rebelde, un proyecto transmedia de RTVC que luego de un exitoso paso por los premios India Catalina, está estrenando libro. Nos alegra mucho tenerlos con nosotros y aquí les damos la bienvenida a De Vital Importancia. Ignacio Zorro continúa como ministro encargado en el Ministerio de Cultura y todavía son muchas las preguntas que surgen frente al futuro de esta cartera. Hoy queremos poner la lupa en esto que han dado a llamar Sonidos para la Construcción de Paz, para así entender de qué se trata y cómo se está dialogando este proyecto. Por eso, hablamos con Óscar Hernández, musicólogo, magíster en estudios culturales y doctor en ciencias sociales y humanas. Óscar, bienvenido a De Vital Importancia. No, muchas gracias por la invitación. Empecemos por lo básico. ¿De qué se trata el programa Sonidos para la Construcción de Paz? Pues eso es una excelente pregunta porque nadie sabe muy bien. Es decir, hay unos anuncios que se han hecho en distintos momentos, pero no hay todavía un proyecto que se conozca por parte del Ministerio de Cultura. Se ha anunciado ese título en varias instancias, en varias reuniones. El ministro encargado, Jorge Zorro, ha dado a conocer algunos elementos que al parecer harían parte o de hecho configurarían la estructura de ese programa, eh, alrededor de 5 escenarios de formación musical, pero no es algo muy concreto, no hay un documento sobre el cual se haya podido debatir y eso es lo que ha generado también tanto ruido dentro del sector musical. Además de la estructura, ¿qué implicaciones tiene su pertenencia al Plan Nacional de Música para la Convivencia? Eso es muy importante. Una de las preocupaciones que se generó era en el sentido de que se estaba anunciando la creación de un sistema de orquestas, luego ya pasó a ser un sistema de agrupaciones, incluyendo también bandas y grupos de música tradicional, pero en todo caso se planteaba como un gran sistema con una gran inversión tanto en dotación de instrumentos como en contratación de instructores de instrumentos, especialmente sinfónicos, y eso se planteaba por fuera del Plan Nacional de Música para la Convivencia. ¿Por qué el sector le pidió al ministerio que se hiciera dentro del plan? Pues porque ese plan tiene 20 años de experiencia identificando cuáles son las prioridades y las necesidades de las comunidades y los territorios en temas no solo de formación musical, sino también de investigación, de circulación, de dotación, de otros elementos que hacen parte del ecosistema musical. Entonces, obviamente el Plan Nacional de Música para la Convivencia no ha sido perfecto, ha tenido muchos problemas, además en los últimos años estuvo muy desfinanciado, pero tiene una experiencia acumulada, sobre todo con una mirada amplia de lo que constituye el sector y las redes y los distintos actores del ecosistema, y por eso pensar un sistema mucho más grande, con mucho más presupuesto, por fuera de ese plan y dedicado solamente a formación de músicos profesionales y a formación de orquestas generaba muchas preocupaciones, pues porque, eh, digamos, deja de atender prioridades que ya se han identificado en el país en las últimas 2 o 3 décadas. Esa era la preocupación. Ahora parece que el ministerio ya accedió a que el sistema, yo no sé si llamarle sistema o programa de Sonidos por la Paz, esté dentro del Plan Nacional de Música para la Convivencia, pero digo parece porque otra vez no hay todavía un documento, hay como una serie de procesos, de discusiones, de mesas técnicas, y todo está un poco en elaboración. Óscar, ¿este borrador da cuenta de las mesas de participación que ha establecido el ministerio? ¿Cuál borrador? Porque es que a ver, hubo un borrador del proyecto Sonidos por la Paz del año pasado, de principios de este año, que de hecho yo comenté en una columna que era un borrador no oficial, pero me enteré, supe por fuentes del ministerio que ese proyecto no fue aprobado por la ministra Patricia Ariza cuando estaba de ministra en ese momento y que por eso el equipo ha estado trabajando en otras versiones de ese proyecto, pero no se ha conocido nada más. Otro borrador fue una presentación de 4 diapositivas que conocí a principios de esta semana
y en la cual se plantea eh, una estructura que no corresponde con lo que ha sido discutido en las mesas técnicas que se acordaron entre la sociedad civil y el ministerio. Cuéntanos, por favor, qué se ha propuesto desde esas mesas de participación y cuáles han sido los enfoques. Pues algo muy importante es que ha tenido mucha participación. Son varias mesas, son 11 mesas, si no estoy mal, y han tenido reuniones con cientos de personas de todo el país. Entonces yo no podría decir, no tengo una mirada panorámica de lo que se ha hecho en las mesas. Sería irresponsable decir que en las mesas se ha propuesto esto o lo otro. Sé algunas cosas. Sé, por ejemplo, que hay una mesa que ha hablado del tema de bandas, de darle una mirada amplia a cómo funcionan las bandas en el país, cómo se agremian, cómo se articulan, cuál sería la relación de las bandas en el país alrededor de una banda nacional, que es uno de los propósitos que ha tenido el ministerio, reactivar la banda nacional que desapareció hace unos años. Algo parecido ha pasado con una mesa de coros y prácticas vocales. Había una discusión de si hacer un coro central nacional o si hacer más bien una red de coros que se articulen alrededor de unas agrupaciones más visibles. Eso ha sido una discusión en cada mesa muy álgida y yo no podría dar los detalles de cada mesa. En términos generales, sí se ha hecho énfasis, eso sí lo puedo identificar, en que es importante conocer las realidades de cada subsector, de cada región, de cada territorio. Es decir, no adoptar políticas centrales generales para todo el ecosistema musical, sino conocer qué es lo que se mueve. Hay una mesa de programas universitarios, hay una mesa de educadores musicales que va más allá del universitario, hay mesas sobre lutería, fabricación de instrumentos, hay mesas sobre bandas, sobre coros, sobre estudiantinas. Entonces, pues cada mesa es un universo. Y lo importante es que eso se esté haciendo, que se esté dando a conocer. Y hay otra mesa que es que se invitó específicamente para trabajar sobre el proyecto de Sonidos para la Construcción de Paz. Esa mesa produjo un documento que le pasó al ministerio a finales de la semana pasada. Ahora, háblenos, por favor, de los escenarios que propone el proyecto. No, esta mesa, que es la que más conozco porque he tenido participación ahí, la de Sonidos para Construcción de Paz, eh, lo que propone es, a partir de lo que se ha conocido de las otras mesas, eh, tres ejes para la construcción de paz alrededor de la ciudadanía. Uno, el primer eje es el fortalecimiento de las identidades culturales. La Comisión de la Verdad ha hecho un diagnóstico sobre el papel que ha jugado la cultura en la reproducción del conflicto y ha dicho muy claramente que en Colombia hay una historia de estigmatización del otro y de la otra que lleva a pensar en el diferente como alguien que hay que eliminar o hay que marginar, como alguien con quien no se puede complementar o entrar en una comunicación directa de apoyo, y eso dificulta mucho hacer procesos colectivos como sociedad y pensar en la construcción de lo público. Entonces, pensando en eso, nosotros hemos discutido cómo la música permite experimentar desde la sensibilidad esa tensión que hay entre el individuo y el colectivo, entre el yo mismo y aquellos que son diferentes, entre libertad e entre igualdad, que son los debates grandes de la democracia y de la ciudadanía. Por ejemplo, en el documento mencionamos a manera de ejemplo que en las músicas de concierto, bien sea las músicas clásicas o en el jazz incluso, eh, la relación entre individuo y colectivo es o de contraste o de fusión. Digamos, en un concierto solista con orquesta está el solista claramente identificado como un virtuoso, como alguien eh, que es apoyado por la orquesta en unos determinados momentos. Lo mismo pasa con el jazz, cuando los miembros de cada uno de los instrumentos de la banda hacen un solo, en ese momento la banda está al servicio del solista y en otros momentos el solista se funde con la banda. Digamos, esa es una forma de relación entre individuo y colectivo que es clara en algunas prácticas musicales. Pero hay otras prácticas, como las músicas tradicionales del sur del Pacífico colombiano, en donde siempre el colectivo es más importante que el individuo. Hay momentos de individualidad, los individuos no se funden, no desaparecen totalmente en el tejido sonoro, pero siempre están de alguna manera subordinados al resultado colectivo. Entonces, esas distintas formas de experimentar la relación entre individuo y colectividad, pensamos que son claves para entender la diferencia cultural y para poder formar sensiblemente en la ciudadanía. Vamos, la ciudadanía, la construcción de ciudadanía pasa por una capacidad de
pensar, de hablar, de entrar en discusión con otros. Eso lo trabajó mucho en Colombia Guillermo Hoyos, entre muchos otros filósofos, pero desde la música se puede aportar en la formación sensible hacia la ciudadanía, es decir, en cómo yo desde las sensaciones, desde los colores, desde los sonidos, desde cómo me apropio de la cultura, puedo ser sensible al otro, a la diferencia, al que piensa distinto, al que se ve distinto, al que suena distinto, y puedo entrar en distintas formas de relación con ese otro. No hay una sola forma de relacionarse con la diferencia, eso es lo que la música nos enseña. Entonces, por eso es tan importante la diversidad musical en la construcción de paz. Alrededor de eso es que está conceptualizado el documento de esta mesa. Entonces, los ejes son, uno, el fortalecimiento de las identidades, sobre todo en aquellas zonas y territorios y comunidades en donde no ha habido equipamiento cultural, no ha habido inversión, no ha habido formación. Ahí es necesario hacer un esfuerzo adicional para fomentar y fortalecer esas identidades musicales. Y en segundo lugar, la puesta en diálogo y en tensión de diferentes identidades musicales a lo largo y ancho del territorio nacional. La diversidad cultural no consiste solamente en que yo tenga una multiplicidad de expresiones, cada una en su nicho, sino que una misma persona, un mismo sujeto pueda experimentar esa diversidad y sentirla en su propio cuerpo como una diversidad de sensibilidades. Ahí es donde se hace realidad la diversidad cultural de la que hablan tanto la Constitución como la Ley General de Cultura. Entonces, ese segundo eje es cómo hacemos para que circulen las músicas, para que se den a conocer, para que entren en tensión, para que se descentren las identidades que han sido fortalecidas. Y el tercer eje es todas las condiciones habilitantes para que eso pueda ocurrir. Es decir, cómo investigamos nuestras músicas, cómo propiciamos redes, circuitos, colaboraciones, asociaciones del sector musical también para fortalecer las cadenas de valor que generen empleo, toda la, la materialidad del ecosistema de cómo se hace posible la circulación, tanto el fortalecimiento como la circulación de las músicas. Esos son los tres ejes y están organizados en 7 rutas que cada una tiene unos objetivos y unas metas. Eso fue lo que se le pasó al ministerio la semana pasada. Luego de la reunión a la que usted fue citado, ¿cuál fue la lectura del ministro encargado sobre la situación? No, a él le gustó mucho, él, digamos, elogió mucho ese documento de la mesa, eh, pero claramente lo que propone él es que eso se incluya dentro de la estructura de los 5 escenarios de formación, que es una propuesta que él ha venido haciendo en distintas instancias desde el año pasado. Y yo pues le manifesté que eso lo veo muy problemático porque la propuesta de los 5 escenarios de formación consiste en, primero, una em, estimulación sensorial masiva para la población colombiana. Digamos, ahí no tenemos, utilizaríamos otros términos, pero digamos, está bien, eso no tiene un problema grave. Pero luego, entonces, el segundo escenario sería identificar individuos pues talentos para que participen en prácticas colectivas. El tercer escenario sería identificar talentos que tengan una vocación para ser llevados a una formación profesional. El cuarto escenario es la profesionalización de las prácticas musicales. Y el quinto escenario es la articulación con el mercado laboral. Eso está bien, digamos, eso no tiene per se un error, no es perverso, pero la crítica que yo personalmente le hago a esos 5 escenarios es que están centrados en un cierto tipo de formación para un cierto tipo de músico, pero se plantean como el eje estructural de una política para todo el sector musical. Entonces es como si uno le pusiera el foco a una cosa minoritaria que tiene unas dinámicas muy particulares y pretendiera generalizarlo a algo que es mucho más complejo, mucho más diverso, que está lleno de diferencias. Y entonces ahí nosotros vemos un riesgo de homogeneizar algo que va en contra de la conceptualización que hacemos sobre la importancia de la diferencia para la construcción de ciudadanía. Y finalmente, Oscar, ¿cómo tejer un puente entre la sociedad civil y ese ministerio que no termina de agarrar forma? No, digamos, con todos los tropiezos que ha habido con estos procesos de diálogo, yo creo que estuvo bien que el ministerio abriera las puertas a esas mesas técnicas. Hay mucha expectativa en el sector y lo que todos queremos es que esa participación funcione y que el ministerio efectivamente
sea coherente con lo que se dijo en la reunión del 28 de febrero, y es que estas mesas iban a tener un carácter vinculante, es decir, que lo que se defina en esas mesas, efectivamente, el ministerio no va a no va a desviarlo, no va a cambiarle el sentido, sino que va a ver cómo se vuelve operativo, cómo se puede llevar a la realidad. En las mesas han estado participando personas del ministerio, claro, entonces no son unas mesas que saquen propuestas de la nada, sino que se está precisamente articulando cómo se puede hacer viable lo que se propone allí. Entonces, yo creo que la forma de construir el puente es simplemente pues respetar ya lo que se ha dicho, que se acoja el carácter vinculante de las mesas. Eh, a mí me hace ruido, es decir, en general la actitud del ministerio ha sido abierta y dialogante. A mí me hace ruido la insistencia en esto de los 5 escenarios, porque además es algo que no tiene ningún sustento académico, que no tiene ningún estudio que lo respalde. Es extraño que el ministro insista en eso. Por lo demás, si se acoge las discusiones de las mesas, creo que estaría bien. Es lo que el sector está esperando que pase. Pasamos a nuestro segundo tema. El proyecto transmedia de RTBC Nación Rebelde está estrenando libro. Para conocer este proyecto, nuestro periodista Juan Pablo Conto nos tiene preparado una entrevista. Juan Pablo, adelante. María, como bien lo dice, Nación Rebelde es un proyecto transmedia del Sistema de Medios Públicos Radio y Televisión Nacional de Colombia, RTBC, que cuenta la historia musical del país desde la mitad del siglo XX más o menos hasta principios de los 2000. Artistas, productores y periodistas reconstruyen una historia social, cultural y política de Colombia con un relato que no solo hila con o que no solo se conecta con nuestras coyunturas como país, sino también con sucesos, tendencias y estéticas que recorrieron el mundo durante estos años. Recientemente Nación Rebelde ganó 3 India Catalina en las categorías de Mejor Serie Documental, Mejor Producción Audiovisual Musical y Mejor Producción Transmedia. Y el pasado 30 de marzo fue el lanzamiento del libro que lleva el mismo nombre, Nación Rebelde, que complementa este gigante trabajo periodístico y documental. Para conversar sobre este proyecto le damos la bienvenida de vital importancia a Felipe Arias, historiador, investigador y divulgador que actualmente trabaja en Señal Memoria y que hizo parte del equipo de Nación Rebelde. Felipe, bienvenido a De Vital Importancia, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, un muy cordial saludo de Felipe Arias Escobar como colega, no solo para ti, sino para toda la gente que sigue el podcast de Vital Importancia de Canal Capital. ¿Cómo nace Nación Rebelde? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, Nación Rebelde es idea de uno de los directores de proyectos in-house de Señal Colombia y de RTBC, quien es Mauricio Tamayo. Mauricio Tamayo es una persona con una trayectoria admirable dentro de la televisión pública. Él fue uno de los realizadores de Brújula Mágica, de un programa maravilloso de quienes pudimos verlo en los 90, como lo fue Música Líquida, y en general pues contenidos de la productora audiovisuales, y quien desde hace más de 2 décadas llevaba cocinando esta idea de hacer Nación Rebelde. Siempre proyectos, digamos, de esta ambición que busquen narrar la historia de un género musical, que busquen recorrer diferentes lugares de Colombia y recopilar testimonios de tanto de testigos vivos actualmente como de archivos audiovisuales, pues requiere de un presupuesto generoso y una enorme voluntad política que afortunadamente se tuvo en el año 2020, en pleno contexto de la pandemia, y que buscó ante todo narrar las historias diversas de lo que podemos considerar las músicas alternativas en Colombia desde los años 60. Rock, metal, punk, hip hop, fusiones y pues sonidos contemporáneos que hablan de la diversidad cultural, de apuestas de la juventud urbana, de darle un relato diverso al ejercicio de nuestra ciudadanía. ¿Cómo fue ese proceso de curaduría de los artistas, agrupaciones o de los sonidos que hacen parte de Nación Rebelde? Bueno, lo primero que hay que decir sobre la parte curatorial
es que este es un proyecto que convocó a partir de diferentes responsabilidades a todas las áreas de RTBC. Se emitió originalmente por Señal Colombia, pero también participamos, en el caso mío, desde Señal Memoria, sobre todo a partir de la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros. Participó Radiónica desde el conocimiento de la emisora alternativa de RTBC. Tuvimos también, por supuesto, el apoyo de Radio Nacional y de Canal Institucional, y en el caso actual de RTBC Play como el espacio donde queda preservada no solo la serie, sino los contenidos extra que han producido tanto Radiónica como Radio Nacional. Armamos, en principio, un comité editorial con colaboradores de Señal Memoria, de Radiónica y de Señal Colombia, como para pensar que en principio no nos iba a caber toda la historia. Iban a ser episodios cortos, episodios de menos de media hora cada uno, donde pudiéramos abarcar mayor parte de esas historias, esas anécdotas que nos dieran razón de la compleja historia de los sonidos alternativos en Colombia. Aquí pues digamos entran distintas posturas, ¿no? Digamos desde el lado mío y desde el lado de uno de los grandes investigadores de la historia del rock colombiano, como lo es Jacobo Selnick, pues teníamos de pronto la intención de abarcar el mayor número de testimonios posibles. Esta otra posición que respeto muchísimo y comprendo muchísimo, de nuestro director general del proyecto, Mauricio Tamayo, quien planteaba más la idea de testimonios mucho más seleccionados, sin que eso vaya en detrimento de narrar historias diversas de una generación, ¿no? Se hizo un levantamiento de contactos en diferentes ciudades de Colombia, porque esa fue también una apuesta muy importante, que a veces a la hora de hablar de estos movimientos nos centramos en puntos muy específicos, en Bogotá o en Medellín sobre todo, pero es importante ver lo que ha pasado durante todas estas épocas en Barranquilla, en el eje cafetero. Estuvimos en Manizales, Pereira, Cali, por supuesto Medellín y Bogotá. La región Caribe se cubrió a partir de Barranquilla, y se luchó con una serie de dificultades grandes. No había presupuesto de pronto para entrevistar a personas que en el momento de las grabaciones, de la producción, se encontraran fuera del país. No tuvimos a toda la gente que queríamos tener. Estas entrevistas se realizaron en mediados de 2021, es decir, en pleno pico más intenso de la pandemia de COVID. Esto pues generaba las dificultades logísticas. Se dio también en un contexto en el que personajes que están vinculados a las industrias culturales, tanto la música como el audiovisual, pues es el contexto en el que se reactiva la industria, y algunos de ellos pues tenían agendas muy apretadas. Por eso desgraciadamente no vemos a Chucky García, porque es el contexto en el que se reactivaron toda la curaduría de los festivales al parque. No pudimos hablar con Mario Duarte, por ejemplo, como actor y con una reconocidísima carrera como actor, pues fue cuando lo empezaron a llamar de nuevo de las productoras de series de televisión. Así que teníamos que luchar con lo que estuviera disponible. Afortunadamente se logró, a pesar de dificultades muy grandes que tuvimos. De nuevo reitero, no están todos los que quisiéramos que están, pero los que están indudablemente merecen estar. ¿Cómo fue la elección de músicos, periodistas, investigadores y demás personas que ayudaron a construir esta historia y en general cómo fue el proceso de documentación? Bueno, ante todo, la elección de músicos, periodistas, investigadores, pues partía de la necesidad de poner voces lo más diversas posibles.
Y esta es una apuesta arriesgada en el sentido de que uno tiene que luchar a veces con la disponibilidad de personas. De algunos no teníamos y no logramos en su momento conseguir números. Algunos les escribimos por WhatsApp y nunca nos respondieron. Algunos otros, digamos, dentro de la excentricidad de no usar WhatsApp, de no usar redes sociales, era un poco más difícil contactarlos, pero pues desafortunadamente por sus agendas no tuvimos una respuesta favorable. Algunas personas conseguimos sus contactos desgraciadamente tarde. No es que no hayamos querido excluirlos, faltaba más. Pero yo digo que a grandes rasgos se trató de hacer una mirada lo suficientemente panorámica de esa historia diversa de las músicas alternativas. Todos los que aparecen allí no se pone en duda que son testigos de una época, que son testigos de un movimiento cultural y que tienen algo que decirle al público. ¿Qué nos permite el contar la historia de Colombia de esta forma o pues, desde este ángulo? Bueno, yo soy historiador de profesión y yo siempre he partido del principio de que si el país es diverso, la narración de su pasado tiene también que serlo. Y para mí y para nuestro director, a quien agradezco esta iniciativa y no me cansaré de hacerlo, Mauricio Tamayo, coincidimos en esa afirmación de que Nación Rebelde es una manera de contar la historia de Colombia. La historia de Colombia contada por sus jóvenes, que a veces se nos olvida, porque esto aquí no estamos hablando de expresiones culturales que ocurren al margen de la historia de Colombia. Eh, las expresiones del metal, del punk, del rock, del hip hop, como se han dado en nuestro país, tienen que ver con esas características sociales, económicas, culturales de la Colombia de mediados del siglo XX al presente. Por ejemplo, podemos citar muchas manifestaciones. La urbanización del país, una manera que podemos entenderla, que se da a partir de los años 60, tiene que ver precisamente con esa emergencia de la música rock y la visibilización de las y los jóvenes como sujetos de consumo, como sujetos políticos, como sujetos socioculturales claramente diferenciados. Lo que va a significar las singularidades del movimiento hippie, del metal, del punk especialmente, del hip hop como escenarios de escape de una juventud asediada por el conflicto armado y por el terrorismo, pues hay que contar esas historias. Historias incluso que se nos quedaron por fuera, que yo vine, digamos, a conocer a profundidad y que no hubo tiempo tal vez de hablar de esas cosas que uno lamenta, de cosas de lo que significaba, por ejemplo, ser joven en la Colombia de finales de los 90 y los años 2000, donde de pronto uno desde la burbuja de Bogotá o Medellín no lo sabía identificar, pero que tuvimos un país y tuvimos una juventud para la cual ser rockero, eh, ponerse dreadlocks o rastas, significaba ser objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales, especialmente de grupos paramilitares. Pensar lo que significó en la recesión económica de los 90, de la inviabilidad que significaba expresarse culturalmente como jóvenes y lo que significó también y que se tradujo en estos movimientos con diásporas de músicos que se dan a mediados de los años 70, que se dan a principios de este siglo y pues las posibilidades también de otras historias que nos cuentan las transformaciones en el acceso tecnológico que ayudaron a, digamos, diversificar las expresiones sonoras por un lado, diversificar los mercados de consumo, pero también hacer mucho más viable movimientos musicales que ante todo se caracterizan y se han caracterizado en este más de medio siglo por la autogestión y por la independencia creativa. Todo eso es la historia de Colombia contada a través de sus jóvenes y de su música. ¿En qué relato se busca poner el acento? ¿Cuál es ese país y esa memoria que se construye desde las canciones? Bueno, podemos decir que Nación Rebelde juega
a veces con una narración lineal y a veces no. Y eso pues depende mucho de las coyunturas que se abordan. Hay un interés en dedicar un episodio a los años 60, como esos orígenes, al hipismo en los 70, a, digamos, el rock mainstream. Claro que mainstream pues es sumamente relativo. En Colombia, de los 80, se rompe un poco esa cronología a la hora de hablar de la historia del metal y el punk desde mediados de los años 80 y entrando a los 90. Hay un énfasis muy marcado en razón de la abundancia de testimonios que logramos recopilar de los años 90. Hay un episodio que nos habla un poco de esa transición del siglo XX al XXI. Hay un episodio que cierra los 2000 y ya digamos en los últimos episodios rompemos un poco esa cronología y ya nos dedicamos a abordar una serie de movimientos específicos. Está el hip hop desde sus orígenes a finales de los 80 en Colombia. Está el tema de las fusiones y el movimiento de las nuevas músicas colombianas. Está, digamos, una reflexión de las vanguardias sonoras de esa música independiente de los últimos años, de, digamos, la última década, podríamos decir. Y hay ya unos especiales que se dedican a miradas particulares, a voces femeninas, a la historia de la radio juvenil y alternativa, y también pues un apartado especial que está dedicado a partir de esa idea de la autogestión y la independencia, a proyectos que no dejaron registro grabado. Y una cosa importante también que se quiso apostar aquí, y era la posibilidad de ver, tocar en vivo a esas generaciones y a esos músicos. No fue nada fácil, no se pudo hacer de una manera intensiva en todos los episodios, pero pues vemos grandes ejemplos de esa posibilidad. Vemos a Arturo Astudillo interpretando música del repertorio de los Flippers, vemos a los Yetis en Medellín, vemos de nuevo a gente como Equimosis, como Los de Adentro, como Ciegos Sordomudos, como Vietato. Creo que es un grupo de esta escena, digamos, independiente de los años 2000 que se había disuelto y se reunió específicamente para tocar con nosotros. Vimos a la Severa Matacera, cuyo toque le sirvió muchísimo para, digamos, reanudar, no solo después de la pandemia, sino después de un ciclo de años que llevaban sin juntarse para tocar. Vemos el último toque que hizo un grupo tan emblemático de la escena alternativa colombiana como Morfonia. Tenemos a grandes bandas que gozan aún de una enorme popularidad como Superlitio. Y tenemos también otra cosa importante dentro de lo que tú preguntas, como el énfasis, Juan Pablo, y es la importancia también de los documentos sonoros. Y en eso quiero agradecer y quiero reconocer el magnífico trabajo que hace Señal Memoria, la división de RTBC encargada de salvaguardar y de preservar ese patrimonio. Porque ellos se dedicaron muchísimo y sufrieron muchísimo también a la hora de recopilar esos materiales de archivo. Permanentemente Señal Memoria está haciendo recopilaciones de esos materiales para distintos proyectos documentales. En el último año, además de Nación Rebelde, salieron series como Las Gestas del Tiempo para Canal Institucional o una serie maravillosa de Señal Colombia, Constitución del 91. Pero es la primera vez en los casi 10 años de existencia tanto el archivo audiovisual como el archivo sonoro, que se les pedía tanto material. Yo no sé francamente cuál es el volumen, pero estamos hablando de más o menos que la mitad de cada episodio corresponde a materiales de archivo. Eso significa que mal contados estamos hablando de unos 100, entre 100 y 120 minutos
de materiales de archivo, de una riqueza tremenda, de registros de bandas de los años 60, de programas especializados en música de rock que se hacían en los años 90, programa maravilloso, recordadísimo por algunos y algunas, como lo era Rocombia, dirigido por Hart Troller y presentado por André Echeverry, otros proyectos recordadísimos, por ejemplo en los años 2000 de Señal Colombia, que era la Sub 30. Entonces ahí podemos ver cómo hay una serie de historias que son contadas precisamente también por los archivos y que despiertan muchísimo la nostalgia. Lo que fue el caso de City TV, con mucha música, o la posibilidad también de constatar que había una cantidad de materiales con los que nos íbamos a quedar cortos, sobre todo archivos de esa escena subterránea del hip hop, del punk y el metal, que tuvimos que acudir a coleccionistas y tuvimos que hacer viajes fuera de Bogotá, sobre todo a Medellín, que nos permitieran recopilar eso. Nos ayudó también muchísimo personajes como Román González en la ciudad de Medellín y un proyecto, digamos, en el que yo llevo haciendo de recopilaciones documentales desde hace varios años, como es el caso de Rock Inmarcesible con mi socio Luis Fernando Rondón. Ambos personajes, tanto Román en Medellín como Luis Fer en Bogotá, poseen los que pueden ser los archivos audiovisuales y sonoros más completos para narrar la historia del rock colombiano. Y en ese caso, pues ellos fueron unos socios importantísimos. ¿Qué nos dice Nación Rebelde de la juventud en Colombia, de la manera como ha afrontado y dado vida a las diferentes coyunturas del país? ¿Cuál es ese país dentro del país? Bueno, esa pregunta me parece importantísima en el sentido de que hay procesos de resistencia, de creatividad, de visibilización, de sensibilidad, que dicen algo de la sociedad colombiana en un momento muy específico. A veces creemos que ese carácter colombiano que tienen que tener esas músicas alternativas lo marcan por unas letras con contenido político o lo marcan por intenciones de apelar a un folclore, por ejemplo. Eso es válido y eso pasa un montón. Pero dentro de esa mirada solemos excluir desafortunadamente lo que no cabe en ese canon. Y eso también es importante. Eso también cuenta unas historias. Y eso también es colombiano. Porque ocurre en Colombia, porque ocurre en circunstancias muy específicas de la historia del país y porque nos habla también de una adaptación de un contexto o de procesos de diferenciarse que constituyen una diversidad tan legítima como cualquier otra de las diversidades políticas, sociales o culturales que tienen las sociedades colombianas. Por ejemplo, podemos hablarlo desde, digamos, Estados Alterados, su apelación al synth pop, al new wave, se da en un contexto de resistencia y de divergencia, si se quiere, o de disenso frente a esa, digamos, hegemonía, ese reinado del metal y el punk que se da en la Medellín de los años 80, ¿no? La posibilidad que se encuentra desde los sonidos del rock alternativo para darle una identidad sonora a la Bogotá de los años 90 que no se había encontrado en ninguna otra expresión musical. Las posibilidades desde desde los accesos tecnológicos que tiene en ciertas comunidades. Pensemos en Las Cruces, pensemos en Bosa, pensemos en Ciudad Bolívar, pensemos en Agua Blanca, que nos está ofreciendo el hip hop en los años 90. Entonces, pues, todas esas cuestiones nos hablan, como tú mencionas muy bien, un país dentro del país, tan legítimo, tan colombiano, como puede ser cualquier otro. Y más allá de la coyuntura nacional que nos cuenta Nación Rebelde sobre el relacionamiento, la manera como se relaciona la juventud con estéticas, tendencias alrededor del mundo, incluso con el mismo acontecer político que traspasa fronteras. Eso también es importante, como tú mencionas muy bien, estéticas que han tenido un carácter global. Y es que eso es importante también referenciarlo. La identidad es situacional. Uno no está diciendo todo el tiempo, yo soy bogotano, yo soy colombiano, yo soy estudiante universitario, yo soy determinado profesional. Uno está
fundando esas identidades a partir de ubicarse en un lugar concreto, en una coyuntura concreta. Podemos ser colombianos como podemos ser también metaleros, como podemos ser también eclécticos dentro de la apuesta sonora, característica esencial de las últimas generaciones, o como podíamos ser en los años 70 hippies, y un hippismo que a veces se estigmatizó desde determinados sectores políticos como una cosa frívola e influida por el imperialismo estadounidense, pero pues aquí encontramos ante todo un movimiento proletario, un movimiento urbano de sectores de clase media que están construyendo una identidad particular y una identidad que se termina encontrando con una serie de expresiones culturales autóctonas. Sí, hay un hipismo, pero un hipismo que se expresa a través de proyectos tan interesantes como la Columna de Fuego o como Génesis, como lo podemos encontrar perfectamente a través de esa posibilidad en regiones del país donde la fuerza, la popularidad radica en otras tendencias musicales y donde ser rockero pues se establece como una diferencia sustancial, pero donde lo caribe es tan presente en la esencia del individuo que se expresa de una manera espontánea sin necesidad de meterle cosas postizas, ¿no? O sea, tú no tienes que sonar por ahí metida una gaita o un tambor o un acordeón, como pasaba con los grupos del interior, con algunos artistas de Bogotá o de Medellín, para que suene Caribe, en la manera como el vocalista hace una entonación, en la manera como la percusión, la batería maneja unos sonidos. Y eso lo ve uno muchísimo en grupos, sobre todo de esa avanzada barranquillera de los 2000, como lo era León Bruno y 69 Nombres, por ejemplo. Entonces, pues esa idea también de estéticas globales y de relaciones con lo local, pues nos habla también de ese juego maravilloso con las fronteras que ha sido la construcción de esas identidades. Pues la conquista de premios ya nos da algunas pistas de la buena acogida de Nación Rebelde, pero ¿cómo han sentido la respuesta del público? ¿Qué conversaciones ven que se han activado a partir de Nación Rebelde? Hay una cosa con la acogida que podemos decir que va por un lado a favor, pero por otro lado, pues en contra a la hora de visualizar esas cifras. Como pues tú sabes muy bien, como una persona que ha aportado tanto a los medios públicos, que nosotros afortunadamente no dependemos de esa dictadura de la audiencia o del rating. Por la vocación que tenemos, pues la idea es desarrollar proyectos que tengan una perdurabilidad de años, ojalá de una generación completa. Eso pues es muy difícil de establecerlo. Cuando estuvo circulando en Señal Colombia, había una recepción y un interés que empezó a despertarse por parte del público, por lo menos el sector del público que utiliza redes sociales como Twitter y Facebook. Los premios pues fue una sorpresa enormemente grata porque nos ha ayudado muchísimo de nuevo a visibilizar la serie y más ahora en que se da una coyuntura que ya están subidos sus primeros 10 episodios de 14 que son a RTBC Play. Y pues eso nos está permitiendo una propuesta que está haciendo nuestro director Mauricio Tamayo de hacer una, digamos, adición de algunos capítulos que nos permitirían construir una segunda temporada. Obviamente hay que hablar más, ¿no? Ojalá se abrieran más debates, que se hicieran críticas al proyecto, porque pues uno sabe, uno entiende. Hay omisiones, hay ausencias, porque esta es una historia tan amplia, tan compleja, y muchos de sus episodios son tan desconocidos que su documentación, desgraciadamente, no se conserva de una forma como quisiéramos. Eso, sobre todas esas cosas hay que hablar y ojalá esto sirviera para incentivar que se hagan muchos más proyectos de esta naturaleza, tanto en el sector de los medios públicos como desde los productores privados y los productores independientes. Ojalá pues está abierta la puerta, está la llave y está la colaboración
de quienes hemos colaborado de quienes participamos en estos proyectos para lo que necesiten de parte nuestra, para intercambiar experiencias, para formar una comunidad de consumidores críticos que sí que nos falta muchísimo en los medios públicos. Es un proyecto transmedia, pero hablemos brevemente del lanzamiento reciente del libro. ¿Cuál es el valor de este objeto? ¿Qué puede encontrar allí quien lo compre? En el proyecto del libro yo debo decir que yo no participé en la edición, si bien aparecen ahí por iniciativa que agradezco mucho a Mauricio Tamayo, aparece ahí mi nombre y aparecen testimonios míos en un par de páginas derivados de unas entrevistas de emergencia ahí que salieron sobre todo en el episodio 2. Pero bueno, ahí está la puerta abierta también a mí. Como Señal Memoria no participamos, pero digamos, el libro nos habla un poco de esos proyectos transmedia que se hicieron, ¿no? O sea, que sea algo que trascienda hacia un proyecto editorial, un libro maravilloso de colección se hizo una propuesta gráfica increíble porque se siente uno leyendo de esas revistas de los 90 así con esa diagramación de colores vivos, de el texto diagonal, como esas épocas de cuando uno de pelado leía Choc, o cuando tenía uno un poco más de recursos de que llegara a Rolling Stone o Disidencia, la revista del Doctor Rock y de Chucky García. Entonces, pues es muy bonito como un poco esa invitación a la nostalgia y ver testimonios de muchos y muchas de los hombres y mujeres que colaboraron en este proyecto. De testimonios de los 80, de los años 70, de épocas recientes, de hip hop, de metal, y de encontrar un poco también esa diversidad reflejada en esa amplitud de quienes de maneras muy singulares han contribuido a esas escenas, porque no solamente son testimonios de músicos, sino periodistas culturales como lo hemos sido tú y yo en otros tiempos, de empresarios, de gestores de medios, de críticos musicales, de personas que han visto la escena desde adentro o desde afuera, y es un ejercicio muy bonito y que podemos ver, como bien comentas tú, reproducido en otros formatos, porque también hay podcast, también hay entrevistas, también pueden verse esos toques que aparecen insertos en cada episodio, se pueden ver por separado. Unos terminaron siendo unos videoclips hermosos que hizo la producción de Nación Rebelde, en cabeza de la productora Diana Cuevas y del jefe de postproducción de la mayoría de capítulos, que fue el señor Efraín Tarriba, y esa riqueza también y esa sensibilidad visual que se logró, digamos, en ese ejercicio también tan grato. Todo esto lo pueden ver a través de RTVC Play, buscando ahí Nación Rebelde en ese sitio web o aplicación, pues la pueden ver desde su PC, como lo pueden ver desde sus dispositivos móviles y ahora también desde sus pantallas, desde sus televisores a través de Chromecast. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en De Vital Importancia. Y bueno, pues Juan Pablo, muchísimas gracias por tu invitación. Esto es Nación Rebelde, una mirada a 6 décadas de músicas alternativas en Colombia, que ya pueden ver por RTVC Play, pueden ver allí en esa descarga en RTVC Play y entre muchos otros contenidos de nuestra televisión pública, pueden ver Nación Rebelde, 10 episodios, historias diversas de nuestras músicas alternativas desde los años 60 y unos contenidos adicionales que también pues están ahí a la mano para que ustedes vean cuando quieran desde cualquier lugar del país. Y se antojen porque se vienen grandes sorpresas en lo que queda de 2023 alrededor de Nación Rebelde.
Este podcast no podría ser posible sin la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Cian González y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es María Cuestas y esto es de vital importancia, uno de los tantísimos podcasts que hacemos en Capital Sonoro. Suscríbanse y hablemos, o mejor escuchen todo lo que tenemos para decirles en Capital Político, Respeto, Conversaciones de Verdad, Especiales Capital y nuestra nueva joya, nuestro podcast de música. Eso es todo por este capítulo. Gracias por escuchar. Capital Sonoro.